Seguir en la serie que tenemos y que es en Primera de Pedro. Y vamos ahora a terminar los últimos versículos del capítulo 1 de Primera de Pedro y ver incluso 2, 3 más del capítulo 2. Entonces vamos a ver desde Primera de Pedro capítulo 1, versículo 22. Ahí vamos a empezar en el versículo 22 hasta el capítulo 2, versículo 1 al 3. Pero vamos a empezar orando para que el Señor sea realmente su palabra expuesta, no la mía, no mis ideas, no lo que yo piense, ¿verdad? Sino que hoy este versículo habla acerca de lo que es la palabra en nosotros, lo que es ella en sí, las características de lo que tenemos aquí con nosotros y en sí lo que esto debe de hacer en nosotros. ¿Y cuál será nuestra respuesta también a lo que la palabra del Señor hace en nuestras vidas? Entonces vamos a orar y que sea Dios guiando este tiempo, que su Espíritu Santo sea el que esté guiando y las ideas, el versículo, y que podamos también esto ponerlo en práctica al salir de aquí. Señor, gracias por la palabra, Señor. Sabemos que alrededor del mundo, Padre, hay países, personas, Señor, a las cuales no les es permitido, Señor, tener lo que es tu palabra, Señor, escrita, Padre. Pero damos gracias por la oportunidad que nosotros tenemos, Señor. Y ayúdanos a ver el privilegio de esto, Señor, y tener en cuenta que hay personas que no tienen acceso, Señor, y que están jugándose la vida en sí muchas veces al sacar su Biblia, Padre. Pero gracias por el privilegio de poderla tener, Padre, poder estudiar. Que ahora, Señor, en el sermón seas tú hablándonos, Padre, y ver la importancia de lo que es tu palabra, Señor, de lo que esta hace en nosotros y lo que nosotros tenemos que hacer como respuesta a lo cual tú has hecho ya en nuestras vidas, Padre. Señor, pongo en tus manos este tiempo y que seas tú, solamente tú hablando y llevando la gloria, Padre. En nombre de Jesús. Amén. Ok, bueno, vamos a leerlo. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 1. Y empezando en el versículo 22, que fue lo que nos quedamos la anterior semana, donde Pedro les está exhortando a sus oyentes que primero pongan su esperanza en la gracia que ha de venir cuando Cristo sea revelado. Y era un mandato en sí, en poner su esperanza en lo que viene en el futuro. Aparte les da otro mandato: ustedes tienen que ser santos, así como Dios es santo también. Y el tercero fue vivir en temor. Que nuestra vida sea vivir un temor en cuanto a Dios, viéndonos cada acción que hacemos. Vivir con ese temor, no un temor de miedo, un temor de favor a algo, un temor reverente que nos dice: ok, Dios está siempre viéndonos, está siempre arriba, observando lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, Pedro les da estas exhortaciones en los versículos que vimos la anterior semana. Ahora en el versículo 22, él habla de otra cosa y es más apegado a lo que es el efecto de la palabra en ellos. Vamos a leerlo, el versículo que tenemos, empezando en el 22, y dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Aquí está el verbo que dice: amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre es como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que
por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Bueno, entonces vayamos viendo qué es lo que Pedro les está queriendo decir aquí. Y en sí, vamos a ver a través del sermón tres cosas. Primero es lo que la palabra del Señor produce en nosotros. Después vamos a ver lo que es la palabra en sí, pero lo que es ella en su característica, cómo es la palabra. Y después cómo nosotros debemos de responder a lo que es ella y o la respuesta a lo que ella ha hecho en nosotros. Entonces, versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y aquí está lo primero que vamos a ver, el primer punto, que la palabra en nosotros produce la capacidad de un amor genuino a nuestro prójimo. Y aquí es lo que Pedro está diciendo, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Pablo les recuerda ese tiempo, ese momento en el que ellos fueron salvos, en el que por la obediencia a la verdad, o sea que cuando ellos llegaron a conocer la verdad y fueron obedientes, creyeron lo que es el Evangelio, dice, sus almas fueron purificadas. O sea, pasaron de un reino de las tinieblas al reino de Dios. Entonces Él les dice, recuerden ese día, el día que ustedes obedecieron a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente. Entonces Pedro les dice, ustedes ahora, gracias a lo que la palabra de Dios hizo en ustedes, lo que el Evangelio hizo ya en ustedes, ustedes tienen la capacidad de practicar este amor entre hermanos no fingido, dice. Entonces les exhorta y les manda, de hecho, porque ese amaos está en un verbo, una forma imperativa, la cual nos dice, hey, esto es lo que tienes que hacer. Y no es opcional, no es como que, es como una sugerencia. Si quieres puedes hacerlo, si quieres no. Es algo que nos manda a hacer. Entonces, amaos entrañablemente de corazón puro. Ahora, Pedro les menciona obediencia a la verdad, como ese momento en que ellos fueron salvos, cuando obedecieron a lo que es el Evangelio, reconociendo que Jesús es su Señor. Ahora, esta obediencia no es la base de nuestra justificación, porque la base de nuestra justificación es lo que Cristo ha hecho por nosotros, lo cual nos une a Él. Pero esta obediencia de la cual habla Pedro es el fruto de lo que ya pasó en nosotros, es el fruto de una fe genuina, una obediencia que va encontrada con la fe a la verdad. Entonces, no es porque obedecimos en aquel entonces, o que nosotros hicimos algo cuando fuimos salvos, o que yo tuve algo que ver, yo fui obediente a la verdad, entonces fui salvo. No, realmente esa obediencia la produjo, y dice, mediante el Espíritu. O sea, como que no les quiere dar nada, ustedes no se tienen que jactar, no se tienen que gloriar de algo, les dice Pedro a sus oyentes. Ustedes obedecieron por medio de una obra que fue el Espíritu Santo. Y sí obedecieron, pero esa no es la base de su justificación, sino lo que Cristo ha hecho por ustedes. Y ahí es donde les dice, verdad. Ok, aquí la palabra verdad se refiere en sí a la palabra de Dios. Recordemos en Juan 17, Jesús está orando por sus discípulos y Él pide al Padre, dice, santifícalos en el versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces en sí, esta verdad de la cual Pedro habla es la palabra misma del Señor y la cual les he estado diciendo. Vamos a ver en cuanto a lo que es la palabra. Y después les da el mandato, ámense los unos a otros, ámense entrañablemente de corazón puro. Entonces, esa es la primera cosa que vamos a ver en cuanto a la palabra y lo que la palabra hace en nosotros. Es primero que nos da la capacidad
o nos dio la capacidad gracias a este momento en el que nosotros llegamos a los pies de Cristo por medio del Espíritu Santo y nuestras almas, como Él dice, fueron purificadas. Y ahora tenemos la capacidad de amarlo. Es por eso que es un mandato, es algo que debemos de hacer. Ahora, ¿cómo es este amor del que habla Pedro? ¿Y cómo se compara al amor que muchas veces escuchamos en el mundo? O alrededor de nosotros, o en las redes sociales, o el amor que nosotros estamos dando. Y Pedro da 3 características. Primero dice, de una manera no fingida. Otras versiones dicen de una manera sincera. Y leyendo un comentario me di cuenta de algo interesante de esta palabra que tenemos en español, sincera, sinceramente. Se remonta de hecho a una práctica romana, cuando los del mercado, estas personas vendían sus jarras de barro. Muchas de ellas con el tiempo, con el uso, con la movida de allá para acá, llegaban a tener grietas. Cosas que uno podría verlas y decir, oh, esto ya nadie lo va a querer comprar. Entonces lo que ellos hacían es ponerle cera a estas jarras de barro. Se le ponían una cera del mismo color, la tapaban y realmente ya no era visible para los que los compraban. O sea, así engañaban a las personas. Y esta palabra la tenemos desde ahí, sinceramente, sincera, porque se remonta a esta práctica que tenían ellos. Entonces los que hacían, los buenos, los honestos, los que sí querían ser sinceros, ellos probaban los jarros en el sol y los dejaban un tiempo ahí, porque si hubiera tenido cera este jarro se hubiera derretido y se hubiera visto lo que son las grietas que ya tenía este jarro. Entonces tenían los jarros, le llamaban sin cera, y los jarros con grietas. Entonces esta palabra se me hizo interesante porque se remonta a esta práctica y es lo mismo de lo cual Pedro está queriéndonos decir aquí, de una manera no fingida, una manera sincera, una manera que no cubre esas grietas, sino que es honesto y les presenta lo que es. Y no trata de taparlo para que se vea bien, engañando a la persona. Entonces es interesante ver de dónde vienen incluso nuestras palabras y a las prácticas que se remontaban. Entonces, la primera característica de este amor entre estos hermanos, los oyentes de Pedro, es, primeramente, es de una manera no fingido, o si lo queremos ver sinceramente, una manera sincera. Después dice él, entrañablemente, esa palabra no sé si la podamos entender muy bien, pero llega a ser algo muy ferviente, algo por lo que te mueres por hacer, algo que está latiendo grandemente. Entonces, esta es otra forma en la que se demuestra este amor del que Pedro habla. Otro es, al final del versículo dice, de corazón puro. Entonces, no fingido, entrañablemente, de corazón puro. Ahora, ¿cuál es la definición de amor que nos da nuestra sociedad, que nos da el mundo, que nos da las redes sociales? Y la definición que tenemos de amor en la Biblia, algo entrañable, algo no fingido, de corazón puro. Y ese es el amor en el cual Pedro les está exhortando. Ustedes tienen que obedecer, pero no cualquier amor, no como que ser amable solamente, sino tiene que ser un amor no fingido, entrañable y de corazón puro. Y este mandato va para nosotros también, hermanos, ahora como iglesia. Él estaba hablando a una iglesia también y nosotros como iglesia también tenemos este mandato de amarnos los unos a nosotros. Y ahora, siendo sinceros, si yo quiero ser también sincero, honesto, ¿quién ama siempre de esta manera? Corazón puro, no fingido, entrañablemente. ¿Cuándo amamos de esta manera? ¿O es fácil? ¿Es algo en lo que siempre estamos pensando nosotros?
Juan Calvino dice en un comentario de esto: nada es más fácil, más difícil que amar a nuestro prójimo con sinceridad, porque reina el amor por nosotros mismos, que está lleno de hipocresía, y además de cada uno mide su amor que muestra a los demás por su propio provecho. Juan Calvino en un comentario en este versículo. Pero por naturaleza, hermanos, siendo sinceros, todos por naturaleza, por nuestra carne, vamos a ser egoístas, ¿no? Vamos a pensar en nosotros primero. Vamos a quizá muchas veces tratar de engañar a las personas o no ser sinceros completamente, porque esa es la naturaleza pecaminosa. Ahora, es lo que vamos a ver ahora en cuanto a lo que la palabra hace en nosotros. Pero tenemos que ser sinceros primeramente con nuestro pecado y no decir: sí, pues yo practico ese amor todos los días. Yo me levanto y siempre pienso en las personas que voy a amar sinceramente ahora con de todo corazón puro. Tenemos que ser sinceros primeramente en reconocer quizá cómo hemos fallado en este tema de amar a nuestro prójimo con un corazón puro, sinceramente, entrañablemente. Ahora, la definición que tenemos de amor en la Biblia y cómo nosotros debemos de reaccionar. Dice: la exhortación es amar al cristiano, porque el cristiano primeramente es a la imagen de Dios. El cristiano es valioso, la persona en sí es valiosa para Dios. Amarlo con un amor que está dispuesto a sacrificarse por el beneficio de esa persona. Un amor que no trae sufrimiento incluso a la otra persona, un amor que hace lo que trata por mostrar bondad, un amor que hace que la otra persona se regocije de estar bien con esta persona. Un amor que no es celoso, un amor que guarda, de jactarse a sí mismo, un amor que evita y un amor que comparte de una manera elevada, un amor que evita que uno actúe de una manera indecorosa, un amor que evita que uno busque propios derechos, un amor que evita que uno se enoje, un amor que se regocija y que no se regocija en la iniquidad, sino que se regocija en la verdad. Un amor que todo lo soporta, que todo lo cree, todo lo espera, así como Pablo describe lo que es este amor, la carta de Corintios. Por tanto, la definición de amor que la Biblia nos da no es un sentimiento, no es algo sentimental. Por lo tanto, es un aspecto de la voluntad de uno, es una acción en vez de un sentimiento, como que uno puede decir: yo no siento amor por él, por esta persona, es que yo no lo siento, es que yo no lo siento. Pero realmente amor, si nos vemos en la Biblia y nos vamos a ver la definición de amor, se trata más que nada de una decisión, un compromiso. Y si vemos el ejemplo más grande de lo que es amor, nos damos cuenta de esto. Jesucristo mismo dice: por tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo Jesucristo. Y Jesucristo viniendo aquí, humillándose en una forma de hombre, como lo dice Efesios, dejando toda su gloria, se humilló a sí mismo, se hizo carne para morir por nosotros. ¿Creen que Cristo estaba sintiendo algo? Como que a veces nosotros definimos el amor como algo que sentimos. Él no, él estaba tomando una decisión. Estaba haciendo un compromiso incluso. Entonces vemos que este amor entrañable, puro, sincero, es más que nada no un sentimiento, sino una decisión, un compromiso, algo que se trata más de acción y no tanto de sentimientos. Y donde muchas veces también el amor bíblico, el amor del cual estamos hablando, también se trata de ir con la otra persona a confrontarle y decirle: hey, en amor, yo quiero venir y decirte que estás mal, estás yendo por otro camino, mira, regresa. Por ejemplo, hay
doctores, uno va al doctor cuando está enfermo, ¿verdad? Uno va al doctor y le dice los síntomas y el doctor le dice, bueno, tiene esto, tiene lo otro. Ahora imaginémonos a un doctor. Nosotros estamos mal, nos sentimos muy mal, vamos con el doctor y el doctor nos dice, no, regresa a casa, tú estás bien, no te preocupes por nada, tú estás súper bien y es todo. Entonces la persona regresa a casa pensando que está bien, pero lo cual no es verdad. Ahora, ¿cuál sería más valioso? Un doctor que le dice, hey, ven, ¿es grave lo que tienes? ¿Va a ser un largo proceso? Pero hay una cura y al final hay esperanza. ¿Quién está mostrando amor aquí? El que realmente dice a su hermano, hey, estás bien, no te preocupes, incluso muchas veces no habla, o el que va y lo confronta y dice, hey, tenemos que hablar de esto, tenemos que analizar cómo han sido tus decisiones. Entonces, esto es primero lo que la Biblia, lo que la palabra en sí les dice Pedro a sus oyentes. La palabra produce la habilidad en ustedes ahora por medio del Espíritu Santo para mostrar este amor que yo les estoy hablando. Genuino, sincero, de un corazón puro. No como el que el mundo ofrece. Y ahora, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué decir lo que la palabra del Señor hace en nosotros? ¿Por qué es tan importante el demostrar amor incluso? ¿Por qué sería importante? Y quiero mostrarles 3 versículos y explicarles qué importancia hay en que uno esté dando este fruto. En 1 de Juan dice en el capítulo 4, versículo 14, 1 de Juan 3:14, dice Juan, sabemos que hemos pasado de la muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Si no nos queda claro, hay otro versículo desde las palabras mismas de Jesús en Juan, en el Evangelio de Juan 13, del 34 al 35, y dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado, también se amen unos a otros. Por esto todos los hombres sabrán que ustedes son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Y uno más, si la idea no ha quedado clara, vamos a ver uno más otra vez en 1 de Juan, capítulo 4, 7 al 21. Y Juan, desde el versículo 7, les dice, amados, ámense unos a otros porque el amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó en nosotros el amor de Dios, que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto está el amor, no que amemos a Dios, no que no amemos a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para ser la aprobación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos amó tanto, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Nadie ha visto a Dios jamás. Si nos amamos a nosotros, Dios permanece en nosotros y su amor perfecciona en nosotros. En pocas palabras, si resumimos lo que es la respuesta de la pregunta que les hice, ¿por qué es importante la demostración de amor en el cristiano? Porque es una prueba. Uno va, ahora se oye muchas veces de ir a hacer la prueba del COVID, uno sale negativo o positivo, ¿verdad? Y resulta que uno tiene el COVID, otros, que no lo tengo, que sí lo tengo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo nosotros podemos hacer una prueba de que somos genuinamente cristianos, hijos de Dios? Hay pruebas como la del COVID, ¿verdad? De la que uno va y... La prueba que Pedro nos da aquí es que uno demuestra amor. Esa es la prueba de que uno está mostrando amor a su hermano de esta manera. Entonces, otra vez, debido a nuestra posición
como almas ya purificadas, se nos manda ahora una nueva práctica, un amor sincero por los hermanos. En otras palabras, nuestra posición ahora en Cristo forma la base de nuestra práctica en el poder del Espíritu Santo para amar a otras personas. Entonces, el primer punto, la palabra de Dios nos capacita para amar de esta forma. En el versículo 23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Santiago 1:18 también dice algo acerca de esto. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, nos da algo más acerca de la palabra, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, ahora vamos a ver la cualidad de lo que es la palabra, y ese es el punto número 2. La cualidad de la palabra es que vive y permanece para siempre. Y en el versículo 24 tenemos una pequeña explicación de Pedro citando Isaías 40. Y dice el versículo 24 en capítulo 1, dice, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces, la característica de la palabra del Señor es que vive y permanece para siempre y se compara incluso con la gloria del hombre. Dice que la gloria del hombre es como las flores de la hierba. Cae en un momento, es temporal, instantánea y no dura. En cambio, la palabra del Señor dura para siempre. Y qué gran diferencia en cuanto a esto. Y ustedes han nacido, dice, de esta simiente incorruptible. Corruptible, incorruptible. Es una corruptible, es aquella que tiene pecado, tiene mal, se ha trastornado mala y en un momento tiene un final. Ahora la incorruptible es algo puro, algo que es duradero, algo que no tiene final. Y de esa simiente es de la cual nosotros hemos nacido de nuevo. Ahora, ¿cuál es nuestra respuesta a esto? Primero, la palabra del Señor produce en nosotros la habilidad para amar. La palabra del Señor tiene la cualidad de que es viva, eficaz y es para siempre. Ahora, ¿cuál es nuestra respuesta a esto? Vamos a leer el versículo 1 del capítulo 2, del versículo 1 al 3, y dice, entonces, ya hablando de todo lo que hemos hablado, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Entonces nuestra respuesta ahora a la palabra, a lo que ha sido la palabra en nosotros, lo que ha actuado y lo que produce en nosotros, nuestra respuesta ahora es desear la palabra, un deseo por la palabra. Y Pedro les pone el ejemplo como un niño recién nacido. Yo creo que todos los que han tenido recién nacidos han visto cómo los recién nacidos desean la leche, ¿no? Y lloran y lloran y lloran hasta que no está ahí, porque la desean, porque la quieren, es algo a lo que se está acostumbrado, algo que desean grandemente y no es tan bien hasta que lo tienen. Ahora Pedro nos dice de esta misma forma, ustedes deben desear la palabra. De esta misma forma. Pero él dice, bueno, hablábamos hace poco, antes de nuestra naturaleza,
Y de que sí tenemos esta naturaleza que tiende a ser egoísta, tiende a ser orgullosa, a pensar primero en uno mismo antes de pensar en este amor. Pero es un proceso, hermanos. Y Dios no compró su vida para quedar en, en la línea de salida con esas cosas. Dios compró su vida para que usted siga en el proceso de santificación, en el cual llega a una meta, obviamente, pero es que hasta Cristo sea revelado, hasta que Cristo venga, que seremos transformados también. Pero estamos en un proceso, y a ser honestos, sí tendemos a ser egoístas, a pensar en nosotros, pero tenemos que pensar también y analizar nuestras vidas, porque debe de causarnos incertidumbre el hecho de que nunca en sí veo este amor del que cual la Biblia habla hacia mi hermano. Nunca lo he visto en mi vida. Ahí es donde uno tiene que ponérselas como que, hey, algo está pasando. Es que soy nacido de nuevo, es que tengo la habilidad. Porque déjeme decirle, hermano, que este amor del cual habla la Biblia, uno no puede por sus fuerzas llevarlo a cabo. La Biblia dice, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Jesús dijo, hey, ámense ustedes y así conocerán que son mis discípulos. Este amor no viene de nuestra carne, sino como hemos visto, sino que ya siendo renacidos de nuevo por medio del Espíritu Santo, ahora pueden hacerlo. Y como les digo, hermanos, estamos en un proceso de santificación en el cual sí tenemos que ir viendo pistas de que estamos dentro de la familia. Avance, porque Dios no le compró para que usted quede en la meta. Y si estamos aquí en la línea de salida, es que hay algo mal. Y no estamos progresando. Porque para eso usted ha sido comprado. Y la anterior semana vimos que el precio por usted, por su vida, por estas almas que fueron justificadas, purificadas, de las cuales vimos ahora, no fue oro ni plata, cosas perecederas, sino que fue la sangre de Cristo. Entonces, desechar toda la malicia, todo el engaño, hipocresía, envidias, y desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual. Entonces, todas estas palabras son opuestas a lo que es el amor. La hipocresía, malicia, todo eso es opuesto. Usted, mediante el Espíritu Santo, tiene que ir viendo, hey, ¿cómo estoy en esto? ¿Cómo voy en cuanto al engaño, a la hipocresía, a la envidia? Orar y humillarse, reconocer el pecado e ir al Señor, el único que nos va a poder ayudar. Entonces, en estos últimos versículos, dice desechar, después nos manda a desear la palabra, y la palabra no adulterada, realmente hay palabra adulterada, que es la que Pedro y en ese entonces ellos estaban luchando, que eran las falsas doctrinas, la cual no es leche pura, como ella los nombra, sino que ya tenía cosas mezcladas. Entonces, ellos dicen, cuídense también de las falsas doctrinas para crecer en salvación. O sea, no es que usted, el deseo por la palabra, no es que usted lo lleva a ser salvo, porque eso sería totalmente opuesto a lo que toda la Biblia nos dice, que es por fe mediante Cristo. Para crecer en salvación, pero para crecer en salvación es para que usted crezca en esa relación para la cual usted fue creado. Esa relación. Una vez una persona me puso un ejemplo y con esto entendí un poco más en cuanto a así nosotros somos salvos, y él me dijo, bueno, es como ir en un avión. Uno va en un avión y todo ese avión pues sí va directo. Todos los que están dentro del avión son creyentes, son salvos y van a un lugar. Pero la salvación son tres cosas, desde la justificación, santificación, glorificación. Entonces hay un proceso en la salvación. Entonces él me decía, es como ir en un avión. Tú vas en este viaje por medio de todo lo que es la salvación. Cuando estás dentro de este avión, unos pasajeros van como que feliz, contentos, están cómodos, les gusta su lugar, no se mueven mucho, pero hay otras personas de las cuales Pedro habla aquí, son las cuales se levantan,
ven el avión, investigan lo que es el avión, cómo funciona, cuál avión es, cuál es el destino, y todos los detalles quieren saberlo. Van y hablan con otras personas. Entonces, esta es una ilustración de lo que nosotros hacemos en la salvación. Hay unas personas que realmente, pueden estar más pasivas y no crecer en lo que es esa relación que se les fue otorgada, ¿verdad? Con Dios. No conocerlo, no llegar a una intimidad más profunda cada vez, cada día, conocer cosas nuevas. Pero hay otras personas a las cuales Pedro se refiere aquí que desean grandemente todos los detalles de lo que es esta salvación, todos los detalles de lo que es Dios, todos los detalles de lo que soy yo en mi naturaleza, lo que Cristo hizo por mí. Entonces, a eso vamos a la Biblia, a estudiar de lo que es esta salvación. Por eso es que Pedro les dice aquí, crecen para salvación, ustedes llegan a estar en una relación más grande con su Creador. Ahora, ya para terminar, ¿cómo se estimula este deseo para la salvación? En el último versículo sí vimos, y es algo en lo cual tenemos que pensar. En el último versículo del capítulo 2, versículo 3 dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Como que al final de todos los que les ha dicho, les dice, si es que ustedes han gustado de esta gracia, si es que ustedes son parte, si es que ustedes son genuinamente nacidos de nuevo, si es que han gustado de esta benignidad del Señor. Porque si lo han hecho, esto será la motivación para que todo lo que nos dijo anteriormente lo llevemos a cabo. Es por eso que en el versículo 3 dice, hey, pero calma, ¿ok? Todo esto que les dije, si es que ustedes han probado de la benignidad del Señor. Entonces, también es algo para que nosotros analicemos nuestra vida y veamos, hey, ¿he probado esa benignidad, esa bondad del Señor, la gracia? ¿He visto esto en mi vida? Entonces ya, como decía, para terminar, veamos 3 preguntas solamente. Primero, lo cual nos podemos hacer a nosotros mismos. ¿Realmente he nacido de nuevo? ¿Realmente he nacido? ¿Esto ha producido la palabra en mí que he nacido de nuevo? ¿Cómo puedo estar seguro? Y yo le puedo decir, ya le di la prueba, no es la del COVID, pero es la prueba de que uno puede ser cristiano. Y es que uno ama a su hermano de esta manera. Entonces esa es una prueba. Ahora, ¿estamos trabajando en crecer en esto? Y yo personalmente me hice esta pregunta. Yo he estado trabajando en esto, en el amor de esta manera, a otras personas, hacia ustedes, entre nosotros. ¿Y cómo puedo yo, si no lo he hecho, ir creciendo en esto? Ahora, ¿cómo aprendemos esto? Realmente, hermanos, ¿cómo nos enseña Dios a amar a personas? Y lo único que yo pude pensar es que Dios nos pone con personas que van a tener choques con nosotros. No hay otra forma de aprender a amar. No hay otra forma de aprender a amar si es que no estábamos con estas personas que Dios nos ha puesto. Si solo andas con personas agradables, dulces, divertidas, nunca aprenderemos a amar. Nunca vamos a aprender a amar hasta que estemos con estas personas. Porque un amor del que habla es un amor que es sacrificial. Es por eso que quizá muchos de nosotros, o Dios nos dio a esa pareja con la cual tenemos que estar. A los casados, Dios le dio a ese esposo, Dios le dio a esa esposa con la cual usted debe de estar para aprender a amar de esta manera. Dios le dio los hijos que usted tiene, Dios le dio la familia que nosotros tenemos, los amigos, la comunidad en la iglesia que tenemos para aprender a amar de esta manera.
Y tercera pregunta, ¿cómo está tu deseo por la palabra? ¿Cómo estamos en nuestro deseo en cuanto a desearla como un niño recién nacido? O hemos probado incluso la benignidad del Señor. Entonces, ¿cómo estamos en lo que nosotros creemos en cuanto a la palabra? ¿Qué es lo que hace en nosotros? ¿Qué es la característica de la palabra? Que es autoridad, que es suficiente, que no necesita de algo más. ¿Cómo estamos en nuestro deseo de ir y estudiarla y querer saber más acerca de, como les puse esta ilustración, de este avión que va en viaje, sí? Pero ¿cómo está ese deseo para poder aprender más los detalles y ir más profundo en nuestra relación con Dios? Entonces, para que pensemos en esta tarde y analicemos que el Señor, que su palabra no vuelva vacía, que nos salgamos, ¿verdad? Y olvidemos todo, sino que Él sea obrando en nosotros. Así que vamos a orar para que olvidemos todo, sino que Él sea obrando en nosotros. Así que vamos a orar para terminar.